Como todos sabemos, el domingo pasado terminó la serie que habíamos empezado, ¿verdad? Pero vamos a empezar una nueva serie el día de hoy, que va a estar titulada la serie Ama donde vives. Los que tienen sus boletines ahí, siempre todos los domingos ponemos el tema de lo que se va a predicar y también el nombre de la serie. Entonces, ahí lo que está escrito en sus boletines dice lo siguiente: ¿y si tu dirección no fuera accidente? Si Dios te colocó exactamente donde estás viviendo con un propósito, son dos preguntas. ¿No se ha puesto a pensar usted que si la dirección donde está viviendo usted fue accidentalmente, que usted fue a caer ahí, o está viviendo por un propósito que Dios la puso ahí? Y si Dios le colocó exactamente donde está viviendo, hay un propósito. En esta serie de 5 semanas, Ama a Dios donde vives, descubriremos todos juntos cómo ver nuestro vecindario como algo más que un lugar donde vivimos y un lugar donde dormimos. Ese lugar va a ser nuestro campo misionero. Juntos aprenderemos a amar a nuestro prójimo, invertir en nuestra comunidad, practicar la hostilidad radical y reflejar la luz de Cristo justamente en el lugar donde nosotros vivimos. Porque cuando amamos donde vivimos, nos unimos a Dios para transformar nuestras calles, nuestra ciudad y transformar el mundo. Entonces, en esta primera semana, el título de nuestro sermón, como está en las pantallas, se va a llamar Dios te plantó aquí. Dios te plantó aquí. No estás donde vives por casualidad. Dios te colocó ahí con un propósito. Esta semana presentaremos la serie recordando que nuestro vecindario, nuestra ciudad o nuestra región forma parte del plan de Dios para nuestras vidas. No se trata de un solo lugar donde habitamos, sino un campo misionero que Dios nos pone en nuestras manos. Ahora pregunto, si usted le regalaran unas tierras en su país, ¿no las sembraría? ¿O las dejaría ahí? ¿O no construiría una casa? ¿O dejaría ahí el terreno? Entonces Dios nos está regalando un espacio, el espacio donde vivimos, el área donde vivimos, nuestro vecindario, con una sola intención: que echemos raíces y que demos fruto. Fruto. ¿De qué manera podemos dar fruto nosotros en nuestro vecindario? No es que le van a salir ramitas con hojitas y de repente una manzanita por acá, una naranjita por acá, no. Dar frutos quiere decir que uno, de lo que aprendemos aquí, compartamos con el vecindario. Que el amor que Dios nos da a cada uno de nosotros se lo demos a nuestros vecinos. Que todas aquellas cosas buenas que nosotros hacemos, los hagamos con nuestro vecindario. Y de esa manera estemos llevando frutos. Frutos. Entonces, el texto para el día de hoy va a ser el libro de Hechos, que fue leído, capítulo 17, del verso 24 al verso 29. Vamos a ponerle atención a esta cita. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanos, ni necesita que nadie le sirva, porque él no le hace falta nada. Pues él es quien da la vida y aliento a todos y a todo. De un solo hombre hizo todo el género humano, para que habite sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Ya algunos poetas entre ustedes lo han dicho, porque somos linaje suyo. Puesto que somos linaje de Dios, no podemos pensar que la divinidad se asemeje al oro o a la plata, o a las piedras o a las esculturas artísticas, ni que procede de la imaginación humana.
Vamos a escudriñar esas partes de la Escritura el día de hoy para que nos demos cuenta que Dios, que es el Señor de todo, que dio la vida, que nos puso en este lugar, fue intencional. A veces nosotros pensamos que estamos en este lugar por casualidad. Y no es así. No estamos aquí por casualidad. Estamos aquí por un propósito. A veces nosotros salimos de nuestros países y miramos a este lugar, pero no sabemos en realidad dónde vamos a quedar, dónde vamos a vivir, dónde vamos a estar. Pero les aseguro que Dios ya lo tenía en sus planes. Estamos con un propósito de Dios en los lugares donde Dios nos ha plantado. Quizás nos hemos preguntado alguna vez, ¿por qué yo no nací aquí? ¿O por qué no nací yo en otro país? ¿Por qué en este tiempo nací yo y no en otra época? Son preguntas que a veces nos hacemos. Yo decía cuando era niño, ¿por qué nací pobre? Y cuando fui creciendo me di cuenta que con Dios lo tenía todo. Cuando tenemos a Dios, tenemos todo lo suficiente porque Él es autosuficiente para darnos cada día el pan de cada día. Para darnos lugar donde vivir. Y eso es lo que llena en realidad mi corazón al saber, no necesitamos tantas cosas, sino que necesitamos de la bondad y el amor de Dios. La palabra de Dios nos enseña claramente que nada en la vida es fruto al azar o que es por la suerte. Pablo predica en el Areópago a los hombres intelectuales y religiosos y proclamó ahí en ese lugar que Dios es el creador de todo y que Él mismo ha determinado el tiempo y el lugar que cada uno de nosotros va a vivir. Pero ¿qué es un Areópago? Como en la Biblia habla que dice que Pablo predicó en el Areópago. El Areópago era una colina en la región de Ares, en el lugar de Atenas, donde se ubicaba el Tribunal Supremo de Justicia de los tiempos del apóstol Pablo, donde vivía la gente adinerada, con poder, los que tomaban decisiones. Y ahí Pablo les va a decir, todo esto no es por ustedes o por su sabiduría, todo eso es porque Dios lo permite. Todo eso es porque Dios se le plació a Él tenerlos a ustedes aquí y que ustedes ayudaran a dirigir. Pero no es de ustedes, porque hasta la sabiduría es de Dios y Él nos la da a cada uno de nosotros. Así que hoy quiero recordarles que Dios te plantó aquí. No es un accidente que estés en esta tierra, que estés en esta iglesia, que estés en este vecindario y que en esta etapa de tu vida no te hayas dado cuenta que había un propósito en eso. Dios tiene un propósito eterno para cada uno de nosotros. Entonces vamos a desarrollarlo por unos puntos diferentes. El primer punto va a ser, Dios es el creador y el diseñador de todas las cosas. Entonces, en el verso 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios habita en nosotros. Dios está en nosotros. Usted sabe, como lo habíamos enseñado anteriormente, somos templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces Dios habita en cada uno de nosotros, no en las iglesias, en los templos. Aquí venimos a adorarle, aquí venimos a aprender, aquí venimos nosotros a estar en comunión con Dios. Pero saliendo de aquí, Dios va con nosotros a todas partes. Dios está en todas partes. Eso se llama la iglesia invisible de Dios. La gente dice, oh, la iglesia visible, todos los templos. Pero la iglesia invisible de Dios, nosotros caminando con el favor de Dios en las calles, en la casa, en el trabajo, en las escuelas, en las universidades. En todo tiempo Dios anda con nosotros.
y eso no lo va a cambiar nadie. Esto significa que tu vida no es un accidente por el que piensa, ay, yo creo que yo nací por accidente. Los accidentes nunca pasan con Dios. Dios ya tenía planes porque dice, yo te escogí desde el vientre de tu madre. Imagínense, ya Dios nos había escogido, así que ninguno de aquí de nosotros ha nacido por accidente. Ni el resultado de un distinto negocio, ni nacimos por casualidad. Nacimos con un propósito y tenemos que recordar que la Biblia dice que los hijos son un regalo de Dios. Aparte que nacimos con propósito, somos un regalo para papá y mamá. Somos un regalo nosotros como hijos. Es lo que Dios le regaló a nuestros papás. Regalo de Dios son los hijos. Yo tuve 7 regalos bonitos. Y los sigo cuidando y amando con todo mi corazón. Así que como un agricultor prepara la tierra y planta la semilla donde sabe que dará fruto, así Dios nos plantó a nosotros en este lugar, en este barrio. Él sabe lo que hace y tu vida está en sus manos. Si nosotros venimos, como decimos, un agricultor viene y planta un arbolito de naranjas, ¿qué espera que dé el árbol? Naranjas, ¿verdad? Pero usted lo planta, lo cuida, lo riega, lo ve crecer y de repente lo mira lleno de naranjas. Y a comer uno del fruto, ¿verdad? A comer uno del fruto, a saciarse del fruto. Pero ese árbol no dice, ay, aquí me plantó, pero yo no quiero estar aquí. Mañana en la noche me planto y me voy a plantar a otro lugar. El árbol no hace eso. El árbol donde usted lo planta echa raíz, se sustenta, crece y da fruto. Nosotros como hijos de Dios también Dios nos plantó en este lugar donde debemos aprender a echar raíz, alimentarnos bajo el cuidado de Dios, alimentarnos con su palabra, crecer y comenzar a llevar el fruto que Dios quiere que llevemos. En vez de cuestionar por qué estamos donde estamos, empecemos a confiar en Dios, que nos colocó con un propósito específico en nuestra cuadra, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia. Hay un propósito porque Dios nos tiene aquí. No estamos aquí por casualidad, porque no tenemos ni confiamos en un Dios de la casualidad. Confiamos en un Dios que lo sabe todo. Confiamos en un Dios que es todopoderoso. Confiamos en un Dios que es capaz de hacer todo lo imposible posible. Y eso nos lleva al punto número 2, donde dice: Dios determinó sus tiempos y su lugar. El verso 26 dice: de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios, por un hombre, expandió la humanidad. ¿Qué hombre? Adán. Le hizo a su ayuda idónea, Eva. Y de ahí venimos todos nosotros. Con una sangre hizo todo linaje del ser humano que habitamos aquí. Y nos puso sobre la faz de la tierra y nos prefijó el orden de los tiempos. Por eso pasamos las estaciones de los tiempos: invierno, otoño, verano, primavera. Dios lo hizo perfecto y nos puso límites sobre la tierra. No podemos caminar sobre las aguas de los océanos para pasar a otro continente. Entonces puso límites, puso todo eso y nos lo dio a nosotros para que habitáramos aquí, pero también para que hagamos su voluntad. Mira qué poderosa verdad es. Tu nacimiento, tu familia, la ciudad donde vives, incluso la época donde naciste, todo fue decidido por Dios. El día preciso, el lugar perfecto, con las mejores intenciones de que tus padres fueran tus padres.
Dios ya lo tenía así, ya lo tenía preparado. Dios sabe muy bien todo lo que hace. No es casualidad que estés en este barrio, en esta iglesia, en ese trabajo, en este país. Dios plantó tu vida como una semilla para que lleves fruto aquí, donde vives y ahora. Tal vez anhelas estar en otro lugar, pero Dios te recuerda hoy: yo te planté aquí porque tengo contigo un plan en este suelo, en esta área. Hay un plan para nosotros específico. Y eso nos lleva al punto 3. Dios te plantó para que lo busques. Nos plantó aquí ¿para qué? Para que continuemos buscando de Él. El verso 27 dice: a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros. Dios está cerca de cada uno de nosotros. Yo no sé si ustedes han escuchado comentarios como los que yo escucho, ¿verdad? Pero yo he escuchado a personas que dicen: este no tiene perdón de Dios. Y la verdad que cuando escuchamos ese comentario, no tiene perdón, nos imaginamos lo peor de la persona. Pero aquí Él nos dice que busquemos a Dios y que podamos encontrarlo aunque sea a tientas. Dios no es el Dios de los justos únicamente. Hay gente que está totalmente perdida, que está llena de pecados y que la gente dice no merece el perdón de Dios, pero dice búsquenlo aunque sea a tientas. Yo me imagino y me recuerda una cita bíblica que es de la mujer que tenía reflujo de sangre. Había pasado por largos tiempos con ese flujo de sangre y por 10 años ella había visitado médicos y gastó todo el dinero que tenía. Y ella escuchó que Jesús iba a pasar por el camino y mucha gente se aglomeró. Y ella tenía temor de acercarse a Jesús, pero ella en su mente dijo: si yo pudiera tocar aunque sea el borde de su manto, yo voy a ser sana. Y esta mujer llegó entre toda la multitud y mira que Jesús va pasando y alarga la mano a tientas, como dice aquí, y toca el manto. Y enseguida esa mujer fue sana. Es que Dios tiene el poder para cambiar. Es que Dios es sobrenatural y aunque lleguemos nosotros despedazados con solo que lo toquemos, Él nos restaura. Él nos comienza a edificar. Él comienza a ponernos en nuestros pies y a caminar en el plan perfecto por el cual Él nos plantó en el lugar donde estamos. Dios es capaz de hacer lo imposible. Dice la Biblia también que de lo más vil y menospreciado del mundo, Dios nos sacó para Él glorificarse. Donde nos dijeron tal vez una vez: no tienes perdón de Dios. Recuerda, Dios es capaz de hacer todo eso y meterte bajo el propósito de Él. El propósito de tu vida no es simplemente sobrevivir, acumular cosas al azar, tener metas terrenales. El gran propósito es que busques a Dios y lo encuentres, aunque sea a tientas. Lo más horrible que te pueda pasar por tocar a Dios es que dejes tu pasado. Que Dios te perdone, que Dios te levante, que Dios te restaure y te haga una nueva criatura y comiences a caminar bajo la voluntad de Dios, que no es nada malo, es perfecto, perfecto. Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Él quiere que en medio de esas luchas que tienes en tu mente, en medio de esas alegrías o confusiones o dolores, aprendas a levantar tus ojos hacia el cielo y reconocer que sin Él tú no puedes hacer
nada. Si hoy te sientes perdido o sin dirección, recuerda que Dios te plantó aquí para que lo busques y descubras que Él está cerca y está al alcance de toda la gente, no importando su condición. Él está al alcance de todos. Lo que tenemos que hacer es buscarlo. Dios quiere que nosotros reflejemos su imagen. Si Dios es está en mí, yo soy el templo del Espíritu Santo, tengo que reflejar a Dios, porque habita en mí. Tengo que reflejarlo y es lo que Él quiere que nosotros lo reflejemos. En el verso 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y luego en el verso 29 nos recuerda que no somos obra de las manos humanas, sino que nosotros somos creación de Dios. Todos aquí, desde el más chiquito al más grande, somos creación de Dios. Incluso los están esperando bebé. Ese bebé está en las manos de Dios. Él lo planeó. Él los cogió, dijo, desde el vientre de su madre. Entonces no existen las casualidades. No existen los bebés no deseados, porque ya estaban en los planes de Dios. ¿Sabes qué significa todo esto? Que estás plantado aquí no solo para existir, sino para reflejar la gloria de nuestro Creador. Para reflejar la gloria de nuestro Creador. Así como un árbol da fruto y sombra en el lugar donde fue sembrado, también nosotros fuimos puestos aquí por Dios para dar ese fruto espiritual en el entorno de nuestro hogar. Un fruto de amor, un fruto de fe, un fruto de esperanza, porque de primero se empieza en casa. De primero se empieza en casa. Llevemos ese fruto de amor a nuestra familia, ese fruto de fe a nuestra familia, este fruto de esperanza a nuestra familia. Dice en la Biblia que el primer ministerio que Dios nos dio a nosotros los hombres fue la familia. Y que nosotros, cada padre de familia, entregaremos a cuentas ante Dios qué fue lo que hicimos con nuestra familia. Ahí empieza nuestro ministerio. Y de ahí demos fruto a todo lo demás, el vecindario, nuestro trabajo, nuestros amigos. Es bonito el ser el llevador de los reflejos de Dios. En tu casa, en tu trabajo, en tu comunidad, Dios quiere que seas reflejo vivo de Él porque le perteneces a Él y que lo busques. Él decía, cuando ores, entra a tu lugar secreto y ora al Señor en secreto. Y el Dios que te escucha en secreto te va a recompensar en público. Imagínense entrar a un lugar escondiéndose que no lo miren. A orarle a Dios en secreto. Nadie sabe, solo tú y Dios en ese lugar. Y Él te escucha en secreto. Pero también te va a responder en secreto y te lo va a hacer formar en público. Es una bendición saber que contamos con un Dios que así como también quiere que llevemos fruto, nos riega con su palabra, nos alimenta, nos abona para que crezcamos en la fe y empecemos a dar los frutos que Él quiere que llevemos. En conclusión, no estamos aquí por accidente. Dios mismo nos plantó en este tiempo, en este lugar, con un propósito. Y recordemos, Él es nuestro creador. Él determinó el tiempo y el lugar. Él nos plantó para que nosotros lo busquemos a Él. Y Él quiere que reflejemos su imagen. Así que no miremos nuestra vida como una casualidad. Miremos nuestra vida como una siembra divina. Dios nos plantó aquí para que crezcamos, para que busquemos de Dios y para que seamos luz en el mundo en medio de tanta oscuridad. Dios nos plantó aquí. Aquí vamos a florecer y aquí vamos a dar fruto. Amén. Oremos.